Hay historias que parecen sacadas de una novela de ficción, tan improbable que ningún editor la publicaría, porque le diría al autor que ha apilado demasiadas capas. Una princesa real que se convierte en actriz de la serie más glamurosa de los años 80. Una hija que cae en una secta de esclavitud sexual en el estado de Nueva York. Una madre que usa su fama y sus conexiones para desmantelar esa secta y mandar al fundador a 120 años de cárcel. Esa historia no es una novela, es la vida de Catherine Oxenberg. Y si la conoces, ya sabes que cada capa es real. Y si no la conoces, prepárate porque esto es demasiado para un solo capítulo. Catherine Oxenberg nació el 22 de septiembre de 1961 en Nueva York. Su madre es Su Alteza Real, la princesa Isabel de Yugoslavia. No es un título honorífico ni ceremonial. Es una princesa real de sangre, nieta del príncipe regente Pablo de Yugoslavia y de la princesa Olga de Grecia y Dinamarca. La princesa Olga era hermana de la princesa Marina, de Grecia, duquesa de Kent, que era tía de la reina Isabel II de Gran Bretaña, y era prima hermana del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, marido de Isabel II. Lo que esto significa en términos de árbol genealógico es que Catherine Oxenberg está emparentada con la familia real británica de una manera que hace que ella y el rey Carlos III de Gran Bretaña sean primos segundos. Ella y Felipe, VI de España, son primos terceros. Ella y el príncipe Guillermo de Gales son primos terceros. Y es también séptima tataranieta de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, para quien fue bautizada con su nombre. Era el linaje más espectacular que una persona podía tener fuera de un trono europeo. Y el mundo en que Catherine creció era el de ese linaje. Se crió en Londres, en los círculos de la aristocracia europea, en exilio que los conflictos del siglo XX habían producido. La Yugoslavia, de la que venía su familia, había dejado de existir como monarquía en 1945. Alá, príncipe regente Pablo, su bisabuelo, había sido exiliado por el gobierno comunista de Tito. La familia real yugoslava vivía en el tipo de existencia que tienen las familias reales que ya no tienen reino, con el título, con los contactos, con la conciencia permanente de lo que una vez fueron y de lo que el siglo les había quitado. El príncipe regente Pablo de Yugoslavia, bisabuelo de Catherine Oxenberg, es uno de los personajes más trágicos de la historia europea del siglo XX. Gobernó Yugoslavia como regente durante la minoría de edad de su sobrino, el rey Pedro II, desde 1934, cuando el rey Alejandro primero fue asesinado en Marsella en uno de los primeros grandes magnicidios del período de entreguerras. Pablo, navegar el período más peligroso de la política europea moderna, los años en que Hitler estaba consolidando el poder alemán y haciendo demandas crecientes a los estados vecinos. Firmó el pacto tripartito con Alemania y el Eje en marzo de 1941 bajo una presión diplomática y militar que sus defensores describen como imposible de resistir. Un golpe de estado militar lo derrocó 2 días después. Los nazis invadieron Yugoslavia 10 días más tarde, y Pablo pasó el resto de la guerra y los años posteriores en exilio, primero en Kenia, luego en Sudáfrica, luego en Florencia. Murió en 1976 sin haber vuelto a Yugoslavia. Su esposa, la princesa Olga de Grecia y Dinamarca, abuela de Catherine, era hija del príncipe Nicolás de Grecia y de la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia. Era el tipo de árbol genealógico que atraviesa todas las casas reales europeas del siglo XX. Griega por apellido, rusa por sangre materna, emparentada con los Windsor por su hermana Marina, casada con el duque de Kent. Catherine Oxenberg es el producto de esa red de linajes que los matrimonios dinásticos del siglo XIX y principios del XX habían tejido por toda Europa, y que las revoluciones y guerras del siglo XX habían dispersado por los 4 continentes sin romper del todo los lazos que los unían. La madre de Catherine, la princesa Isabel de Yugoslavia, nació en 1936 y creció en ese mundo de exilio que los niños de familias reales desplazadas conocen, la conciencia de un mundo de grandeza pasada, transmitida por los mayores.
la realidad de una vida que transcurre en los márgenes de esa grandeza, en hoteles y pisos de alquiler y en las casas de primos y tíos que el mapa disperso de la aristocracia europea en exilio permitía. Isabel de Yugoslavia vivió en Londres, se casó con Howard Oxenberg en Estados Unidos y tuvo a Catherine en Nueva York. Era la historia de una generación de aristócratas europeos que encontraron en las ciudades anglófonas el tipo de vida que sus orígenes no les permitían en los países de donde venían. El padre de Catherine es Howard Oxenberg, fabricante de ropa de origen judío de Nueva York, con quien su madre se casó y de quien se divorció. Era el matrimonio entre el viejo mundo, aristócrata europeo, y el nuevo mundo comercial americano que el siglo XX producía con frecuencia entre los círculos sociales de Nueva York y Londres. Catherine creció con el apellido de su padre, lo que significa que se presentó en Hollywood como Oxenberg, no como princesa de ningún sitio, aunque el linaje estaba ahí para quien quisiera buscarlo. La carrera de Richard Burton en el cine fue, sin quererlo, el primer escalón de la de Catherine. Burton era amigo de la familia Oxenberg y fue el primer profesor de actuación de la joven Catherine. Era el tipo de conexión que el mundo de los exiliados aristocráticos europeos en las ciudades anglófonas producía. Redes de conocidos que atravesaban el espectáculo, la política y la nobleza, de manera que resultaban imposibles de explicar a quien no vivía en esos círculos. Burton vio en Catherine algo que valía la pena desarrollar, y Catherine, que estudió en Harvard antes de transferirse a Columbia University para estudiar psicología, filosofía y mitología, tenía claramente más de una inteligencia. En 1982, Catherine consiguió su primer papel televisivo de importancia. Interpretó a la princesa Diana en el telefilme El romance real de Carlos y Diana. Era el tipo de casting que se explica solo. La actriz con el linaje más cercano posible a la propia Diana Spencer, dando vida a la princesa de Gales en la primera producción televisiva sobre el romance que tenía al mundo pendiente de los Windsor. Era también, en retrospectiva, el primer ejemplo de algo que recorrería toda la vida de Catherine, la ironía de una princesa real, interpretando roles reales mientras el mundo no terminaba de decidir si verla como actriz o como aristócrata. El papel que la haría famosa llegó en 1984. Dynasty, la serie de la cadena ABC, que durante los años 80 fue la serie más vista del planeta, con aproximadamente 100 millones de espectadores semanales en todo el mundo, necesitaba un nuevo personaje. Era la época del shoulder pad y el glamour excesivo de los Carrington y los Colby, de Joan Collins y Linda Evans, en los enfrentamientos más deliciosamente dramáticos de la televisión americana. Catherine Oxenberg entró en ese universo como Amanda Carrington, la hija ilegítima de Blake Carrington, y en unos meses se convirtió en uno de los rostros del fenómeno cultural más grande de la televisión de la época. Era perfecta para el papel de una manera que iba más allá de la actuación. Amanda Carrington era la hija que había crecido fuera de los círculos del poder y que llegaba a reclamar su lugar en ellos. Era la forastera con sangre legítima. Era la que no encajaba completamente en el mundo donde se suponía que debía estar. Era, si alguien quisiera hacer el paralelo demasiado obvio, una versión dramatizada de aspectos de la historia real de la actriz que la interpretaba. El público, que amó a Amanda Carrington en Dynasty, sabía o no sabía que la actriz era una princesa real. No importaba. Lo que importaba era que Catherine Oxenberg en pantalla tenía exactamente la combinación de elegancia natural y tensión interior que el personaje requería. Su vida personal en esos años fue tan complicada como su carrera era brillante. Tuvo un primer matrimonio en 1987 que fue anulado al 9º día. En 1999 se casó con el actor Casper Van Dien, más conocido por Starship Troopers, y tuvieron 2 hijos juntos. Se divorciaron en 2015. Pero el capítulo más significativo de su vida personal, el que determinaría todo lo que vendría después, no fue ninguno de sus matrimonios. Fue su relación con William White Shaffer, con quien tuvo a su primera hija, India, nacida el 7 de junio de 1991. No identificó públicamente al padre de India durante años. Cuando finalmente se supo quién era,
la historia añadió una capa adicional de drama. William Waits Schaffer fue arrestado en 1992 por tráfico de marihuana desde Tailandia, según los informes, con beneficios de más de $50 millones del comercio de drogas. Era el padre de la hija de la princesa, que sería actriz de Dynasty. India Riven Oxenberg creció en Malibú, California, rodeada del mundo del entretenimiento en que su madre y su padrastro Casper Van Dien trabajaban. Apareció en películas con ellos cuando era niña. Estudió en Malibu High School. Era presentada en sociedad en 2008 en Le Bal des Débutants, en el Hotel de Prélat de París. Tenía el linaje, el apellido, la historia familiar y el ambiente de Hollywood. Y en 2011, cuando tenía 19 años, su madre la introdujo en lo que ambas creyeron que era un programa de desarrollo personal para emprendedores. NXIVM. Se pronuncia Nexium. Era una organización con sede en Albany, Nueva York, fundada en 1998 por Keith Allen Raniere y Nancy Salzman. Raniere se presentaba como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo, como un filósofo, como un humanitario, como alguien que había desarrollado una tecnología para el crecimiento personal que ningún otro ser humano había podido crear. Sus seguidores le llamaban Vanguard. Le trataban con la deferencia que se le da a un gurú. Había construido una organización que llegó a tener entre 10 y 16.000 miembros en distintos países, con capítulos en Estados Unidos, México, Canadá y Sudamérica. Tenía dinero, tenía influencia y tenía exactamente el tipo de presentación externa que hacía que personas inteligentes, con preguntas genuinas sobre su desarrollo personal, lo encontraran atractivo. Dynasty mereció ser la serie más vista del mundo. En su momento, no porque fuera la mejor escrita, ni la mejor actuada, sino porque capturó exactamente el zeitgeist de los años 80, de una manera que ninguna otra producción logró con la misma eficacia. Era la serie de la era Reagan en su versión más extrema. La celebración del dinero, el poder, el glamour y los conflictos que se producen cuando las personas que tienen todo, eso no pueden dejar de querer más. Los Carrington de Denver, Colorado, eran la familia más rica y más disfuncional de la televisión americana. Y en ellos, los espectadores de todo el mundo encontraron exactamente la mezcla de aspiración y catarsis que el entretenimiento de masas produce cuando funciona bien. Joan Collins, como Alexis Carrington, era la villana más deliciosamente malvada que la televisión había producido hasta ese momento. Linda Evans, como Cristal, era la heroína rubia y virtuosa que el esquema dramático necesitaba como contraste. Y Amanda Carrington, el personaje de Catherine, era la pieza que llegó para complicar el esquema. La hija ilegítima que había crecido en Europa sin saber quién era su padre, que llegaba a Denver con el tipo de elegancia que sugería que el mundo de los Carrington le pertenecía por derecho, aunque nadie en la familia lo supiera todavía. Era el personaje perfecto para la actriz que lo interpretaba, alguien que llevaba en el cuerpo el código de un mundo de privilegio que el mundo de la serie intentaba representar. La cultura de los años 80 que Dynasty encarnaba era también la cultura que produciría, 2 décadas después, exactamente el tipo de personas que NXIVM atraía. Los programas de éxito ejecutivo de Raniere apuntaban a personas con ambición, con recursos, con la sensación de que su potencial no estaba siendo completamente aprovechado. Apuntaban a actrices que buscaban propósito después de la fama. Apuntaban a herederas que tenían dinero pero no dirección. Apuntaban a mujeres inteligentes en sus 20 y 30 años que habían crecido en la cultura de la autosuperación y que encontraban en NXIVM la versión aparentemente más sofisticada y más intelectualmente respetable de esa cultura. El paso de Dynasty a NXIVM en la narrativa de la familia Osenberg no es tan extraño como parece. Ambos son productos de la misma cultura americana que celebra el éxito, el acceso y la pertenencia a los círculos correctos. Los programas de éxito ejecutivo, la cara pública de NXIVM, costaban miles de dólares por semana y prometían herramientas para eliminar los bloqueos emocionales y psicológicos que impedían a las personas alcanzar su potencial. Era el lenguaje del coaching ejecutivo y la psicología positiva
mezclado con elementos de filosofía oriental, y algo que se parecía a la cienciología sin el nombre. La estructura era piramidal. Cuantos más cursos tomabas, más alto en la jerarquía ascendías. Y cuanto más alto ascendías, más implicado estabas en la organización y más difícil era ver sus límites desde dentro. Era la arquitectura psicológica de todas las sectas que han funcionado en la historia. El sistema que hace que la salida parezca cada vez más costosa mientras más tiempo llevas dentro. Catherine e India empezaron NX y VM juntas. Catherine lo abandonó después de un tiempo. No porque descubriera nada específicamente alarmante, sino porque sus instintos le decían que algo no estaba del todo bien. India se quedó, y en los años siguientes, India Oxenberg fue descendiendo por una escalera que desde fuera era invisible y desde dentro parecía una escalera hacia arriba. En 2015, 4 años después de entrar en N, X y VM, India fue reclutada por Alison Mack para un grupo secreto dentro de la organización llamado DOS. El nombre, en latín, se traduce aproximadamente como Lord o Maestro de las Compañeras Femeninas Obedientes. El término que los documentos judiciales usaron fue más directo: Sociedad de Esclavas Sexuales. DOS funcionaba con una estructura de maestras y esclavas, en la que cada esclava podía ascender a maestra, reclutando a su vez más esclavas. En la cima de la pirámide estaba Keith Raniere, el único hombre, el único maestro sin maestra por encima de él. Cada mujer que entraba en DOS tenía que proporcionar colateral antes de poder ser iniciada. Información comprometedora sobre familiares, fotografías, íntimas, confesiones que podían ser usadas para destruirla si intentaba hablar o salir. Alison Mack no era una desconocida. Era la actriz que durante 10 temporadas había interpretado a Chloe Sullivan, la mejor amiga de Clark Kent en Smallville, la serie sobre el joven Superman que había convertido a Mack en un rostro conocido en los hogares de todo el mundo anglófono. Era inteligente, carismática, y había encontrado en N, X y V, M, exactamente el tipo de propósito que su carrera como actriz no le proporcionaba. Se había convertido en la segunda en el mando de la estructura, la reclutadora más eficaz de Raniere, la maestra cuya aprobación India Oxenberg necesitaba para ascender en la jerarquía. Lo que India vivió durante los años en DOS fue lo que el Tribunal Federal de Brooklyn documentó con la precisión clínica que los documentos jurídicos exigen. Fue sometida a dietas de inanición controladas por Mack. Fue privada de sueño. Fue instruida para cocinar y limpiar para Mack mientras vivía con ella en Albany. Fue condicionada para la servidumbre sexual con Raniere. Y en algún momento fue llevada a una habitación donde 4 mujeres la sujetaron mientras la marcaban en el área pélvica con un instrumento cauterizante, sin anestesia, con las iniciales de Keith Raniere incorporadas en el símbolo. Lo describió así años después. Tenía 2 mujeres sujetándome las manos y los pies para que no me convulsionara. La figura de Bonnie Pies merece más atención de la que suele recibir en las narrativas sobre el caso NXV y M. Era una actriz australiana que había entrado en la organización en 2006 y que durante años fue una de sus miembros más comprometidos, hasta el punto de que, junto con su pareja, Mark Vicente, fueron parte del equipo que produjo materiales de marketing y vídeos para la organización. La decisión de Piesse y Vicente de salir de NXAQM y de hablar públicamente sobre lo que habían visto fue uno de los catalizadores de todo lo que vendría después. Piesse contactó a Catherine Oxenberg porque era la madre de India, a quien conocía. Era una mujer alertando a esa otra mujer sobre el peligro en que estaba su hija. Era una de esas acciones de solidaridad que los sistemas de abuso no pueden prever completamente, porque operan en los espacios donde el control formal no llega. El colateral que NXIVM exigía de sus miembros antes de permitirles entrar en D o S es quizás el elemento más perturbador de toda la arquitectura de la organización, porque era el elemento que hacía que la trampa fuera autoimpuesta. Cada mujer que entraba en DOS proporcionaba antes de la iniciación material que podía destruirla si se hacía público. Fotos íntimas, confesiones sobre sí misma o sobre sus familiares, declaraciones que podían ser usadas como chantaje. Era el seguro de lealtad más brutal que se puede diseñar,
No te amenazamos con hacerte daño, sino que te convencemos de que seas tú quien nos proporciones la herramienta, con que podemos hacerte daño si nos fallas. Era el chantaje preventivo, y era también, en el lenguaje de la manipulación psicológica, una manera de crear un compromiso percibido. Alguien que ha entregado colateral siente que ya no puede irse sin consecuencias, lo que hace que la organización parezca más segura que la salida. India Oxenberg proporcionó colateral sobre sí misma y, según los documentos judiciales, también sobre su familia. Eso incluía material sobre Catherine. Era la dimensión del caso que más dañó la relación entre madre e hija durante los años en que India estaba dentro de la organización, que las acciones que Catherine tomaba para intentar sacar a su hija de NXIVM ponían en riesgo la liberación del colateral que comprometía a la propia Catherine. Era el sistema en su versión más cruel, usando el amor de una madre para presionar a esa misma madre a no actuar. Fue Bonnie Peace, una exmiembro de NXIVM que había comenzado a ver lo que realmente pasaba dentro de la organización, quien contactó a Catherine Oxenberg en la primavera de 2017. Le dijo lo que India estaba viviendo. Le describió la sociedad de maestras y esclavas. Le explicó que India había firmado un voto de obediencia de por vida y había entregado colateral sobre sí misma y sobre su familia. Le dijo que las mujeres de dos eran sometidas a dietas de hambre y que existía presión para tener relaciones sexuales con Keith Raniere. La reacción de Catherine fue la que cualquier madre habría tenido y la que muy pocas madres en su situación habrían podido actuar con la eficacia que ella actuó. Intentó primero una intervención directa. Llevó a India con la promesa de una fiesta de cumpleaños y luego confrontó a su hija con lo que sabía. La intervención fracasó. India, que en ese punto estaba completamente condicionada por los mecanismos de control psicológico de NXIVM, se enfureció con su madre y cortó la comunicación. NXIVM tenía identificado a Catherine como una amenaza y había preparado a India para esa posibilidad. Cuando la intervención directa falló, Catherine fue a las autoridades, y las autoridades no actuaron. La organización tenía demasiado dinero, demasiadas conexiones políticas, demasiada capacidad para contratar abogados poderosos. Los investigadores estatales de Nueva York habían recibido quejas sobre NXIVM durante años sin llegar a ninguna acción concreta. La organización había demandado a cada persona que la criticaba públicamente con la intención declarada de agotar sus recursos financieros y silenciarlos. Era el tipo de poder institucional que hace que las víctimas ordinarias no tengan salida. Catherine Oxenberg no era una víctima ordinaria. Tenía fama, tenía conexiones. Tenía la única moneda que NXIVM no podía comprar ni demandar, una historia que los medios internacionales querrían contar. Y en octubre de 2017, después de meses de intentos fallidos de rescatar a su hija por vías privadas, tomó la decisión más difícil de su vida: hacer la historia pública. Apareció en Megyn Kelly Today en noviembre de 2017 y contó lo que su hija estaba viviendo. Era una madre de cara conocida, de linaje real, exestrella de Dynasty, describiendo una organización de esclavitud sexual con sede en el estado de Nueva York que tenía a su hija marcada en el cuerpo con las iniciales del líder. Era exactamente el tipo de historia que el ciclo de noticias americano no podía ignorar. La aparición generó cobertura inmediata, y lo que vino después fue una aceleración de eventos que Catherine había estado intentando producir durante meses sin resultado. Barry Meyer del New York Times comenzó a investigar. El 17 de octubre de 2017, el Times publicó el primer artículo que describía las prácticas de NXIVM, incluyendo la práctica del marcado, basándose entre otras fuentes en Sarah Edmondson, exmiembro que se había atrevido a hablar después de años de silencio. Edmondson había descrito la noche del marcado con una frase que se convirtió en la síntesis de todo lo que la historia de NXIVM era. Fue como una película de terror. Era la cosa más inhumana y horrorosa que le habían hecho a alguien. Y lo más horroroso es que eran mujeres haciéndoselo a mujeres. El papel del New York Times en el desmantelamiento de NXIVM es uno de los ejemplos más claros del siglo XXI
sobre lo que el periodismo de investigación puede hacer cuando el sistema legal y el político han fallado. Barry Meyer no fue el primer periodista que recibió información sobre NXVIM. Frank Parlato, un excontratista de la organización que había tenido sus propias disputas legales con Raniere y que mantenía un blog llamado Frank Report, llevaba meses publicando información sobre las prácticas de la organización. Pero el peso de una investigación del New York Times, con los recursos y la credibilidad que el Times aporta a cualquier historia, fue lo que convirtió la narrativa de una fuente marginal en un hecho del discurso público que los fiscales ya no podían ignorar. El artículo del Times de octubre de 2017 tenía algo que las publicaciones anteriores no habían conseguido tener: testimonios de víctimas identificables dispuestas a poner su nombre en una historia sobre prácticas que las habían marcado físicamente. Sarah Edmondson, que había sido miembro de NXVIM durante más de una década y había alcanzado un rango alto en la organización antes de que los rituales del DOS la llevaran a una ruptura final, habló con el Times con una valentía que no puede subestimarse. Era consciente de que su colateral estaba en manos de la organización. Era consciente de que podía enfrentar demandas de NXVIM, que tenía historial de litigar agresivamente contra sus críticos. Y habló de todas formas. La estrategia de NXVIM de usar litigios para silenciar a sus críticos había funcionado durante años. La organización había demandado a miembros, a periodistas y a activistas que intentaban exponer sus prácticas, con demandas que, aunque rara vez prosperaban en los tribunales, costaban a los demandados años de tiempo y dinero que muchos no podían afrontar. Era la aplicación del poder financiero al silenciamiento de las víctimas, una estrategia que funciona precisamente porque la mayoría de las personas no tienen los recursos para resistirla. Catherine Oxenberg tenía esos recursos, en parte, y fue una de las pocas personas en posición de hacerles frente. El momento en que Catherine decidió ir a los medios con la historia de India fue, según su propio relato, el más aterrador de su vida profesional. No porque temiera por su carrera. A esas alturas su carrera en la actuación había pasado por varios ciclos, y la fama de Dynasty era un capítulo del pasado. Sino porque sabía que exponer a India públicamente, con toda la vulnerabilidad que eso implicaba para una hija, que seguía dentro de la organización y que veía a su madre como la enemiga, podría costar la relación permanentemente. Había pasado meses en que India no le respondía el teléfono. Había habido días en que Catherine no sabía si su hija volvería a hablarle nunca. Lo que la sostuvo, según lo que cuenta, fue el convencimiento de que el silencio era la única opción que definitivamente no funcionaba. Había intentado el silencio, había intentado la discreción, había intentado los canales privados y las vías institucionales. Nada había producido resultado. La única herramienta que le quedaba era la misma que había usado al principio de su carrera para construir la vida que tenía. Su nombre, su cara, su historia. La princesa yugoslava, que fue actriz de Dynasty, tenía un tipo de acceso a la atención pública que era inseparable de todo lo que en otros momentos de su vida había querido que no fuera el único recurso disponible. Y en ese momento era el único recurso disponible. Lo usó, con la historia, en los medios. La investigación del fiscal general del estado de Nueva York se reactivó. Raniere huyó a México. La Policía de Inmigración de Estados Unidos lo arrestó en marzo de 2018 en una villa cercana a Puerto Vallarta y lo llevó de vuelta a Brooklyn para enfrentar cargos federales. Allison Mack fue arrestada en abril de 2018, después de seguir a Raniere a México. Los cargos eran los más graves del catálogo del derecho penal federal americano: tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, conspiración de trabajo forzado, crimen organizado. India Oxenberg salió de NXVIM en el verano de 2018, después del arresto de Raniere. Fueron meses de comunicación rota, de una hija que veía a su madre como el enemigo y a la organización como su familia, de la erosión gradual de las certezas que el colapso de la organización producía. Cuando finalmente salió, Catherine la recibió en Malibú. La relación que tenían que reconstruir era la de dos personas que habían estado
del lado equivocado de un enfrentamiento en que una de las dos tenía razón y la otra había sido condicionada para no verlo. En junio de 2019, el jurado federal de Brooklyn tardó menos de 5 horas en encontrar a Keith Raniere, culpable de todos los cargos: crimen organizado, conspiración de crimen organizado, tráfico sexual, intento de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, conspiración de trabajo forzado y conspiración de fraude electrónico. El cargo de crimen organizado incluía actos predicados de extorsión, robo de identidad y producción y posesión de pornografía infantil. Era la condena más completa posible. El fiscal federal, Richard Donoghue, lo dijo fuera de la sala con la precisión de alguien que ha visto demasiadas versiones de esta historia. Raniere fue un manipulador moderno de primer orden, un estafador y el jefe criminal de una organización parecida a una secta que se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, la extorsión, los abortos forzados, el marcado, la degradación y la humillación. El 27 de octubre de 2020, el juez Nicholas G. Garaufis, del Distrito Este de Nueva York, dictó la sentencia: 120 años de prisión. Era, en términos prácticos, cadena perpetua. Keith Raniere, nacido en 1960, tendría que vivir hasta los 180 años para salir de prisión. En ese momento, India Oxenberg estaba en la sala. Catherine también. Alison Mack, que se había declarado culpable de cargos de crimen organizado en abril de 2019 y había cooperado con la Fiscalía, proporcionando grabaciones de audio que ayudaron a condenar a Raniere, fue sentenciada en junio de 2021 a 3 años de prisión. Salió libre en julio de 2023, después de cumplir 2 años por la reducción que le correspondió por su cooperación. Su historia es la de alguien que entró en la organización creyendo encontrar propósito y terminó siendo una pieza central del mecanismo de abuso, lo que hace de ella una de las figuras más moralmente complejas de todo el caso, víctima y perpetradora al mismo tiempo. Clare Bronfman es uno de los nombres del caso NXIVM que los análisis europeos de la historia raramente mencionan con el detalle que merece. Heredera de la fortuna Seagram, una de las familias más ricas de Canadá y de la industria del entretenimiento americano, Bronfman financió a NXIVM durante años con una generosidad que los documentos judiciales cuantificaron en decenas de millones de dólares. Su implicación en la organización no era la de una víctima de los mecanismos de reclutamiento de Raniere, sino la de alguien que creía en el proyecto y tenía los recursos para financiarlo masivamente. Se declaró culpable de cargos de conspiración para ocultar y albergar inmigrantes ilegales con fines de lucro y de uso fraudulento de documentos de identidad. Fue sentenciada a más de 6 años de prisión. El caso NXIVM, visto en su totalidad, fue también el caso de cómo el dinero puede mantener con vida sistemas de abuso que de otra manera se habrían derrumbado mucho antes. La organización tenía financiación suficiente para contratar a los mejores abogados, para demandar a sus críticos de manera sistemática, para mantener la apariencia de legitimidad que un marketing profesional puede proporcionar. Tenía conexiones políticas en México que protegieron a Raniere durante el período en que estuvo allí, huyendo de la justicia americana. Tenía miembros en posiciones de influencia en medios de comunicación y en el mundo empresarial que hacían que la narrativa crítica sobre la organización tardara mucho más en llegar al público general de lo que habría tardado si no hubiera tenido esas protecciones. El dinero no pudo finalmente salvar a Raniere, pero le dio años adicionales para seguir haciendo lo que hacía. La relación entre Catherine y su hija India, después de 2018, es una historia de reconstrucción que no es lineal ni está completamente contada en ninguno de los documentales que cubrieron el caso. Lo que India ha dicho públicamente es que el proceso de salida de NXIVM fue largo y no ocurrió en el momento del arresto de Raniere. Los mecanismos de control psicológico que organizaciones como esa construyen en sus miembros no desaparecen automáticamente cuando el líder es arrestado. La desprogramación, el término que se usa en los círculos especializados en dinámicas de sectas, es un proceso que requiere tiempo, apoyo profesional
y la reconstrucción de una identidad que la organización había intentado reemplazar por otra diseñada a medida para sus propósitos. Los documentales The Vow de HBO y Seduced the Stars son dos aproximaciones muy distintas al mismo material que dicen cosas interesantes sobre cómo se cuenta la historia de una secta y quién la cuenta. The Vow, dirigido por Karim Amer y Jehan Noujaim, siguió en tiempo real a varios exmiembros de NX y VM, incluyendo a Catherine Oxenberg, mientras intentaban exponer la organización y rescatar a sus seres queridos. La narrativa es la de personas tomando decisiones difíciles en tiempo real, con toda la incertidumbre y el riesgo que eso implica. Seduced, producido y protagonizado por India Oxenberg, es la versión de adentro, la historia de cómo se ve la organización desde dentro. ¿Qué hace que alguien quiera entrar? ¿Qué hace que sea tan difícil salir? Las dos series juntas producen una imagen más completa que cualquiera de las dos por separado. India Oxenberg lleva desde 2018 construyendo su vida en el otro lado de lo que vivió. Participó en los documentales que cubrieron el caso, The Vow, de HBO, en 2020, y Seduced, Inside the N, XIV, Cool the Stars, que ella misma produjo, y en que habló por primera vez con detalle sobre lo que experimentó dentro de la organización. Publicó sus memorias en 2020 bajo el título Still Learning, dos palabras que también son la frase que eligió para el tatuaje con que cubrió la marca que Raniere había dejado en su cuerpo. Cubrió la cicatriz del cauterizante con tinta. Era el gesto más personal disponible para alguien que necesita marcar el momento en que su historia dejó de ser la historia de lo que le hicieron y empezó a ser la historia de lo que eligió hacer con ello. Catherine Oxenberg publicó su libro Captive, A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult en 2018, cuando India todavía estaba dentro de NX, V y M. Lo escribió en parte como herramienta para publicitar la historia y presionar a las autoridades, y en parte como el documento de una madre que no sabía si su hija volvería a hablarle, pero que necesitaba dejar constancia de lo que había hecho para intentar salvarla. Fue una de las pruebas más extraordinarias de amor maternal que la cultura popular ha producido en años recientes, no porque fuera cinematográfica o dramática en su forma, sino porque fue efectiva de maneras que muy pocas madres en situaciones similares podrían replicar. La historia de Catherine Oxenberg tiene capas que no terminan de desplegarse del todo. Está la capa del linaje, la princesa que fue actriz, la aristócrata que se reinventó en Hollywood, la mujer con el árbol genealógico más improbable de la industria del entretenimiento americano. Está la capa del glamour ochentero, Dynasty, Amanda Carrington, los shoulder pads y el universo Carrington. Está la capa del escándalo, la hija en una secta, los años de impotencia mientras el sistema fallaba, la decisión desesperada de hacerlo público. Y está la capa del resultado, el líder en prisión, la hija de vuelta, la relación reconstruida, los documentales que contaron la historia al mundo. Lo que conecta todas esas capas, lo que hace que la historia de Catherine Oxenberg sea más que la suma de sus partes espectaculares, es la persistencia. La princesa yugoslava, que fue actriz en Dynasty y que tuvo que convertirse en periodista de investigación y activista de derechos de las víctimas para salvar a su hija, no es la misma persona en cada una de esas etapas, pero hay un hilo que las une. Alguien que siempre usó lo que tenía, fuera sangre real, o fama televisiva, o contactos en el New York Times, para hacer lo que necesitaba hacer. Era la hija de una tradición que entendía el poder como herramienta. El poder que te da el linaje, el poder que te da la fama, el poder que te da la determinación de no rendirte. La pregunta que toda historia de sectas inevitablemente produce es la que más incomoda. ¿Cómo puede alguien inteligente caer en algo así? Es la pregunta que los exmiembros de N, X y V, M, escucharon durante años, formulada en tono de reproche más que de genuina curiosidad, y que los documentales sobre el caso intentaron responder con una honestidad que los análisis superficiales raramente alcanzan. La respuesta corta es que nadie cae en una secta. Nadie se presenta voluntariamente a ser controlado y abusado.
Lo que ocurre es que las personas son reclutadas por organizaciones que se presentan de una manera completamente diferente a lo que son en sus capas más profundas. La imagen pública de N, X y V, M era la de un programa de desarrollo personal intelectualmente respetable, con testimonios genuinos de personas que habían encontrado valor en sus cursos. La imagen era suficientemente convincente como para atraer a personas con educación universitaria, con carreras establecidas, con capacidad crítica. Eso no es ingenuidad. Es exactamente lo que los sistemas de manipulación sofisticados están diseñados para explotar. La progresión en NX y VM seguía el patrón que Robert Lifton documentó en su estudio clásico, de 1961, sobre el control de la mente, Thought Reform and the Psychology of Totalism, el entorno de demanda progresiva, el lenguaje cargado, la demanda de pureza, la confesión como mecanismo de control, la ciencia sagrada de las doctrinas del líder, la doctrina de que el fin justifica los medios, el menosprecio de la persona que es incapaz de comprometerse completamente. Raniere había construido un sistema que aplicaba esos principios con una sofisticación que los exmiembros describían como resultado de décadas de refinamiento. No era la secta de los años 70 con sus comunas rurales y sus rituales visibles. Era el modelo del siglo XXI, urbano, costoso, con apariencia corporativa, conectado con élites reales, usando el lenguaje del coaching y la neurociencia para envolver lo que en su esencia era control y abuso. India Oxenberg llegó a N, X, V y M a los 19 años con las características que el sistema estaba diseñado para atraer. Inteligente, ambiciosa, buscando dirección en la transición a la vida adulta, con suficientes recursos económicos para pagar los cursos pero sin la certeza sobre qué hacer con su vida que esos cursos prometían proporcionar. Había crecido en los sets de sus padres, había aparecido en producciones siendo niña, había sido presentada en sociedad en París con Business Industry, todos los rituales que ese evento implica. Era alguien para quien el acceso y el privilegio eran parte del paisaje de su vida desde el principio, y N, X y V, M, ofrecía exactamente el tipo de acceso y privilegio que resonaba con ese paisaje. Los círculos exclusivos, las personas importantes, la sensación de estar en el interior de algo que los de afuera no comprendían. Lo que la organización fue construyendo gradualmente durante los primeros años de India fue el tipo de dependencia que los especialistas en dinámicas de control llaman enredo. La mezcla de experiencias positivas genuinas con compromisos crecientes, de relaciones reales con personas que se preocupaban por ella con la estructura que hacía que esas relaciones dependieran de su permanencia en la organización, de la sensación de crecimiento personal con la erosión gradual de los vínculos fuera de la organización que podrían haberla ayudado a ver la situación desde fuera. Para cuando Bonnie Piesse contactó a su niño Catherine en 2017, India llevaba 6 años en NX, V y M. Había invertido años de su vida, cantidades significativas de dinero de su herencia y relaciones que dependían completamente de la organización. El costo percibido de salir era mayor que el costo percibido de quedarse, que es exactamente la posición en que los sistemas de control buscan colocar a sus miembros. La reacción de India cuando su madre intentó la intervención directa en mayo de 2017 fue la que cualquier experto en dinámicas de sectas habría predicho. Enfado, rechazo, meses de silencio. NXVM había entrenado a sus miembros para ese exacto escenario. Cuando alguien de fuera, especialmente un familiar, intentaba cuestionarlos sobre la organización, les habían enseñado a verlo no como una señal de alarma, sino como una confirmación de que la persona que preguntaba era alguien que no podía entender lo que ellos habían encontrado, alguien cuya perspectiva limitada no tenía valor. Era la respuesta inmunológica del sistema ante el anticuerpo de la pregunta crítica. La frase de Catherine, después del arresto de Raniere, es la que mejor resume lo que fueron esos años. NX y V, M tenía tanto poder financiero y político que era inexpugnable. Si no hubiera sido por el New York Times, que rompió la historia, nunca lo habría conseguido. Era la declaración honesta
de alguien que había intentado todos los canales disponibles antes del periodismo y había encontrado que todos estaban bloqueados. Las instituciones que deberían haber respondido antes no respondieron porque la organización tenía los medios para neutralizarlas. Y la única institución que resultó ser suficientemente independiente de ese poder para publicar la historia sin ser detenida fue una redacción periodística. La marca que India cubrió con el tatuaje que dice «Todavía estoy aprendiendo» está en su cuerpo para siempre, aunque ya no sea visible. Es la prueba física de que la historia ocurrió, de que lo que NXIVM hizo a las mujeres que pasaron por sus rituales no fue una metáfora, sino algo que dejó marca en la piel. Y es también, en la manera en que India eligió responder a esa marca, la prueba de que los cuerpos y las historias de las personas son de ellas, y no de los que intentaron apropiárselas. El tatuaje no borra lo que pasó, lo integra, y en ese gesto hay más dignidad que en cualquier otra respuesta que alguien en esa situación podría haber elegido. Hay una dimensión de la historia de Catherine Oxenberg que los análisis de la secta raramente desarrollan, y que tiene que ver con lo que significa ser una figura pública que decide usar esa posición pública para algo que podría destruirla. Dynasty fue el auge de su carrera. Cuando apareció en el Today Show, en noviembre de 2017 para hablar de India y de NXIVM, llevaba años sin ser portada de ninguna revista importante, sin ser la primera opción de ningún casting de importancia. Su fama era la del tipo de fama que se tiene cuando se ha sido muy famoso en el pasado, reconocible, pero no activa. Usarla para exponer una secta que podía demandarte, que podía liberar el colateral de tu hija, que tenía los recursos para convertir tu vida en un infierno legal, era arriesgar lo poco que le quedaba de esa fama por un resultado que no estaba garantizado. Y sin embargo, lo hizo. Y funcionó. No porque la fama de Dynasty fuera suficiente para desmantelar una organización con ese nivel de protección, sino porque la fama de Dynasty, en combinación con el acceso al New York Times y la disposición a hablar en primera persona y con el nombre real, fue exactamente la combinación que los mecanismos de silenciamiento de NXIVM no estaban preparados para manejar. La organización podía demandar a activistas anónimos en Internet. No podía demandar fácilmente a la actriz principal de Dynasty sin que la historia se convirtiera en algo todavía más grande de lo que ya era. El impacto del caso NXIVM en la cultura americana sobre las sectas y los grupos de control fue real y duradero. Antes del caso, el debate público sobre las sectas tendía a centrarse en grupos con características religiosas obvias, con comunidades físicas aisladas, con apariencias de rareza, que hacían fácil para el observador externo preguntarse cómo podía alguien no ver las señales de alarma. El caso NXIVM demostró que las organizaciones de control del siglo XXI no necesitan ninguna de esas características para funcionar. Pueden operar en centros urbanos normales, pueden tener apariencias corporativas convencionales, pueden atraer a personas con títulos universitarios y carreras establecidas, y pueden llegar a extremos de abuso físico y psicológico comparables a los de cualquier grupo histórico de control. Los documentales y el proceso judicial también produjeron conversaciones importantes sobre el papel de las actrices en el caso. Tanto Alison Mack como las múltiples víctimas que tenían carreras en el entretenimiento. El mundo de Hollywood no era el único mundo representado en NXIVM, pero era suficientemente prominente como para que el caso invitara reflexiones sobre qué hace que los artistas sean vulnerables a ciertos tipos de manipulación. La búsqueda de propósito más allá de la fama, la sensación de que el éxito externo no llena un vacío interno, la cultura de las artes que a veces normaliza relaciones de poder asimétricas como las del director con el actor o el productor con la actriz. Keith Raniere cumple su sentencia en una penitenciaría federal. Sus apelaciones fueron rechazadas en diciembre de 2022 por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. En 2025, el gobierno federal vendió el campus de Naxim en Colonie, que había sido confiscado como parte de las condenas, por $700.000. Era el fin institucional de una organización que había llegado a tener 40 centros en varios países y que había construido durante años la apariencia de ser exactamente lo que decía ser,
un programa de desarrollo personal para personas serias. El campus vendido a precio de oferta era la última imagen de lo que queda cuando el dinero que financió el abuso es confiscado y el poder que lo protegió colapsa. Lo que no colapsa, lo que persiste en los cuerpos y las memorias de las personas que pasaron por los rituales de dos, es lo que los documentales y los libros intentan registrar con la honestidad necesaria. India Oxenberg tiene el tatuaje, tiene las memorias, tiene la experiencia de haber sido marcada físicamente con las iniciales de otro ser humano, y de haber tenido que construir una vida en que esa experiencia es parte de su historia, pero no es toda su historia. La frase que eligió para cubrir la marca, "Still learning, todavía estoy aprendiendo", es la respuesta más madura posible a una experiencia que habría podido producir respuestas mucho más cerradas sobre lo que el mundo puede ofrecer. La historia de Catherine Oxenberg es la historia de una madre que no se rindió. Pero es también, más sutilmente, la historia de cómo el poder heredado y el poder construido pueden usarse de maneras que sus poseedores no eligieron conscientemente en el momento de adquirirlos. Catherine no eligió nacer siendo bisnieta del príncipe regente Pablo de Yugoslavia. No eligió que su primera actuación importante fuera interpretando a la princesa Diana. No eligió que su cara y su apellido fueran reconocibles para la audiencia que necesitaba que escuchara la historia de India. Pero cuando llegó el momento en que esas cosas eran las únicas herramientas que tenía, las usó. Y eso es quizás lo más definitorio de todo lo que la historia de Catherine Oxenberg tiene para decir. Que las herramientas que heredamos o que construimos casi nunca son para lo que las imaginamos cuando las adquirimos, y que a veces la situación que requiere todas esas herramientas al mismo tiempo es la que no puedes haber anticipado, pero para la que, resulta, estabas exactamente preparada. La familia real yugoslava, de la que Catherine desciende, tiene también una historia específica, con el escándalo y la exposición pública que vale la pena mencionar, porque contextualiza algo en la psicología de quien creció en esos círculos. Los exiliados de familias reales europeas del siglo XX vivían bajo una doble presión, la de mantener la dignidad y las apariencias que el linaje exigía, y la de adaptarse a un mundo en que ese linaje no tenía ya la garantía institucional que había tenido. Era el mundo de los Windsor y los Romanov, y los Habsburgo y los Karađorđević, familias que habían perdido tronos, pero que seguían identificándose con los roles que esos tronos habían definido, que transmitían a sus hijos la conciencia de un origen extraordinario, sin la capacidad de hacer de ese origen algo más que historia. En ese mundo, la exposición pública era siempre una arma de doble filo. Podía ser el mecanismo de supervivencia, la manera de mantener el nombre en la conciencia pública cuando el Estado había desaparecido. O podía ser el mayor peligro, la vía por la que los escándalos podían destruir una reputación que era lo único que quedaba. Catherine Oxenberg aprendió desde pequeña a navegar esa tensión, cómo presentarse en público, cómo usar el linaje sin que el linaje te definiera completamente, cómo ser reconocida sin ser reducida a una sola cosa. Era exactamente el tipo de entrenamiento implícito que la preparó para la situación en que se encontró con NX y VM. Sabía cómo controlar una narrativa, sabía cuándo hacerla pública, sabía qué tipo de historia el mundo quería escuchar y cómo presentarla para que escuchara. El padre de India, William White Shaffer, cuya historia de narcotráfico añade otra capa de complejidad a toda la historia de la familia, es también una figura que dice algo sobre el tipo de mundo en que Catherine se movía en su juventud y primeros años de adulta. Las ciudades anglófonas de los años 80, donde los exiliados aristócratas europeos se mezclaban con las élites del entretenimiento y los negocios, producían ese tipo de encuentros. Personas de orígenes muy distintos que compartían círculos sociales porque todos tenían el dinero, o el nombre, o la fama necesarios para estar en la misma habitación, sin que ninguno de esos criterios de admisión dijera nada sobre el carácter o la historia de la persona. Catherine nunca habló públicamente de Shaffer durante años. El silencio era también parte del código de ese mundo. La fundación que Catherine creó después del caso NX y VM, la Oxenberg Foundation, continúa su trabajo de concienciación
sobre las organizaciones de control y de apoyo a supervivientes. Es el tipo de transformación que algunas personas hacen con las experiencias más dolorosas de sus vidas. Convertirlas en estructura, en trabajo, en algo que tiene continuidad más allá del trauma original. No es la única manera de procesar lo que vivió, pero es la manera de Catherine, que es coherente con todo lo que la precedió. Usar lo que tienes, construir algo que dure, no rendirse. El libro de India Oxenberg, Still Learning, publicado en 2020, es quizás el documento más importante de toda la historia, porque es el único que está escrito desde dentro de la experiencia, por la persona que la vivió, con la distancia suficiente para articularlo, pero sin la distancia suficiente para que se haya convertido en algo completamente abstracto. India escribe sobre los años en dúos con la precisión de alguien que ha tenido que recordar lo que preferiría olvidar, porque cree que la memoria sirve a algo más importante que el olvido. Describe el proceso de la marca con un nivel de detalle que los lectores encuentran difícil de procesar, precisamente porque es imposible dudar de su autenticidad. Describe el proceso de salida, no como un momento de claridad, sino como un proceso gradual y no lineal en el que hubo retrocesos y dudas y días en que el mundo fuera de la organización parecía más amenazante que el mundo dentro. El título del libro, Still Learning, fue también la frase que India eligió para el tatuaje con que cubrió la marca de Raniere. Era la respuesta más inteligente posible al gesto más invasivo que se puede hacer contra una persona. No borrarlo, sino resignificarlo. La marca que Raniere puso en su cuerpo para marcarla como suya fue cubierta por palabras que India eligió para marcarse como propia. Es un gesto que en su sencillez material, tinta sobre tinta, dice algo sobre la capacidad humana de apropiarse de la historia que otros intentaron escribir en nuestros cuerpos sin pedirle permiso. Catherine Oxenberg tiene hoy 63 años. Vive en Malibú. Su hija India tiene 33. Han reconstruido una relación que el proceso de NXIVM estuvo a punto de destruir permanentemente. No es la relación que habrían tenido si nada de esto hubiera ocurrido, porque nada es igual después de que dos personas han estado del lado equivocado de un enfrentamiento en que una de ellas tenía razón. Pero es una relación real, trabajada, construida sobre el reconocimiento mutuo de lo que cada una vivió durante esos años. Y eso, en la historia de lo que NXIVM le hizo a las familias de sus miembros, es uno de los finales más dignos disponibles. Lo que la historia de Catherine Oxenberg hace con el concepto de linaje es una de las ironías más interesantes de todo el relato. El linaje que sus biógrafos mencionan siempre en primer lugar, el de bisnieta del príncipe regente Pablo de Yugoslavia y descendiente de las casas reales de Grecia, Gran Bretaña y Dinamarca, es el linaje que le dio un apellido con peso, las conexiones sociales que le abrieron puertas en dos continentes, y el tipo de historia familiar que hace que cada aspecto de la vida de una persona parezca más significativo de lo que sería si viniera de otra familia. Pero el linaje que importa en la historia de NXIVM no es ese. Es el que construyó ella misma. La actriz que aprendió a hablar ante cámaras. La madre que no se rindió cuando todos los canales fallaron. La persona que entendió que su fama residual era la única herramienta que le quedaba y que la usó sin vacilar. Keith Allen Raniere se autodenominó Vanguard. Se consideraba el ser humano con el coeficiente intelectual más alto del mundo, el filósofo que había descubierto verdades sobre la naturaleza humana que nadie antes había articulado. Cumplirá 120 años de condena. La organización que construyó durante décadas fue desmantelada en parte por una actriz de Dynasty, que es prima tercera del rey de Gran Bretaña y bisnieta del príncipe regente de Yugoslavia. Si Raniere hubiera podido elegir a su archienemiga, probablemente no habría elegido a alguien con ese perfil. Pero las historias reales raramente tienen el enemigo que sus protagonistas habrían elegido en la ficción, y eso es precisamente lo que las hace más interesantes que cualquier ficción. La conversación que India Oxenberg ha tenido en público sobre su recuperación incluye algo que los debates sobre sectas raramente articulan con esta claridad, que las personas que salen de organizaciones de control no siempre sienten inmediatamente que estaban equivocadas sobre todo. Hay experiencias en NXIVM
que para muchos miembros, incluyendo India, fueron genuinamente valiosas en sus primeras etapas. Conexiones reales con personas, herramientas de reflexión personal que tenían mérito, la sensación de pertenecer a una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento. El abuso no canceló retroactivamente todo lo que la precedió. Lo que hace difícil la salida de estas organizaciones es exactamente eso, que la mezcla de lo real y lo manipulado es tan íntima que la persona que sale tiene que discriminar, con herramientas que la organización misma contribuyó a modelar, qué parte de lo que vivió fue genuino y qué parte fue diseñado para mantenerla dentro. La secta del hombre, que se llamaba a sí mismo Vanguard, fue desmantelada por una madre con el apellido de una abuela aristócrata, yugoslava en exilio, y el rostro de una estrella de la televisión más popular de los años 80. Si eso no es suficiente para un capítulo de este canal, no sé qué lo es. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento te has preguntado cómo una persona inteligente cae en algo así y cómo otra persona inteligente la saca, deja tu opinión en los comentarios. El debate está abierto. Y si quieres saber más sobre las mujeres que usaron lo que tenían para hacer lo que nadie más podía hacer, en este canal tienes más historias como esta. Suscríbete.